Buenas amigos, continuamos conversando con el profesor Elías de Acosta sobre su más reciente libro, Bosch contra Trujillo, y también sobre las relaciones dominico-cubanas que por ser países caribeños han tenido una relación y esa relación ha estado muy vinculada en la historia dominicana. Pero nuestra compañera Fiol Gil tiene algo que preguntarle al profesor Elías de Acosta, Fiol. Profesor, de Sí, acuerdo a la narrativa que usted nos hace sobre el contenido de su obra, nos gustaría saber, tanto a mí como a nuestro televidente, dónde podemos tener acceso a, a esa obra. sí, mire, como bien dije al principio, es una obra patrocinada, respaldada por la Fundación Juan Bosch. La Fundación Juan Bosch tiene en el tercer piso de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña, tiene la sala Juan Bosch. Allí, como dije, están sus papeles, sus libros resguardados, protegidos, y está un punto de venta de los libros que publica la Fundación Juan Bosch. O sea, allí lo pueden encontrar el lunes, miércoles y viernes, que son los días en que está abriendo por la pandemia la sala a partir de las 9 de la mañana y hasta las 3 de la tarde. Allí lo pueden adquirir a un precio de costo, porque la Fundación subsidia todos los libros que pone a disposición del pueblo dominicano. O sea que lo va a encontrar a muy buen precio comparado con el que luego tendría que pagar si va a las librerías, donde siempre le suben un poquito para ganarle un porción. Profesor, en la actualidad, ¿cómo define usted las relaciones dominico-cubanas? Nosotros tenemos nuestros representantes allá en su país y me gustaría saber qué tiempo tiene usted residiendo aquí y qué le atrae de esta nación. Muy buena pregunta. Lo primero, decirle que yo soy ciudadano cubano y dominicano. Me nacionalicé también aquí y tengo a mucha honra hacerlo. Cada vez que hablo del tema lo digo con orgullo. No me interesa otro lugar. Este fue el que escogí para estar y por muchas razones históricas, culturales y personales. Yo llevo aquí en el país más de 10 años ya. Aquí han nacido mis dos nietos, que son dominico-cubanos. Aquí vive una hija mía con mi yerno, que es hijo mío también. Y aquí estamos haciendo una labor de investigación y de trabajo que nos ha permitido satisfacer curiosidades e inquietudes intelectuales propias. Porque yo llegué al país, y le respondo la parte que usted me dice de qué me interesó. Yo llegué al país no por la playa, ni por el sol, ni por el ron, ni por el merengue, que todo eso me gusta. Y todo eso lo disfruto. Que eres caribeño, Dicha de paso. Claro, y la música, todo eso lo disfruto mucho. Pero yo llegué aquí realmente, o sea, estuve varias veces aquí en el país, pero la vez definitiva fue en el 2010 que participé como invitado, o sea, impartí un curso de la Academia Dominicana de la Historia sobre guerras culturales, que era un libro que yo había acabado de publicar en el 2009 y que tuvo un impacto importante en la época porque era un tema poco tratado entre nosotros, ¿no? Que además lo estamos viendo más que nunca ahora con los temas de las elecciones de Estados Unidos. Sí. Entonces, esa invitación era por un tiempo determinado. El presidente era Emilio Cordero Michel, mi gran amigo, ya fallecido. Sí, en paz descanse. Y en paz descanse, Harley Herman también. Sí, en paz descanse. Tremendo intelectual. Amigos de nosotros. Claro, fueron mis anfitriones. Sí. Claro, fueron mis anfitriones en aquel momento. Pero por un desajuste administrativo, me sobraron al final 3 días después del curso. Pude haberme ido. Irme a ganas de decidir un archivo general de la nación. Yo sabía que un libro anteriormente publicado de Bosch, pero presentado hace un año aquí en el archivo. Es un libro que se titula Fugas equivocadas, Machado, Batista y Trujillo, una historia de violencia y traición. Sí. Este es el primer tomo, son 3 tomos. Este primer tomo lo publicamos por nuestra cuenta, porque no había en aquel momento presupuesto para
en el archivo para publicar, ya estábamos a fines del año pasado, y yo tenía el compromiso de presentar ese tomo en un congreso de historiadores en La Habana. Y para poder cumplir mi compromiso, asumimos la publicación, pero ya los tomos 2 y 3 los va a publicar el archivo. Quiere decir, este primer tomo es difícil de encontrar, creo que está en cuesta, creo. Nosotros, si hay personas interesadas, podríamos venderlo, porque siempre también a precio asequible, porque tenemos una cantidad en depósito. Ahora, el resumo sobre el libro. 3 tomos, se ha publicado uno, son más de 1500 páginas que documentan con mucha información que nunca, incluso fotos y caricaturas que nunca se han visto, la evolución de las relaciones entre Machado, Batista y Trujillo desde el año 30 hasta el 61, que Trujillo era justiciado. Y en el caso concreto de Batista, le dedicamos casi todo el segundo tomo y sobre todo el tercer tomo, porque el tercer tomo es la estancia de Batista aquí, 8 meses. Llegó el 1 de enero del 59 huyendo y salió de aquí el 18 de agosto del 59. Fueron 8 meses terribles para Batista, porque aunque eran aliados, eran enemigos también. Sí. Y Trujillo aprovechó para humillar, extorsionar, presionar, amenazar a Batista, ridiculizarlo, de forma tal que Batista, para poder salir, tuvo que pagar por unas armas que le vendió a Trujillo y que están muy bien documentadas en el libro, casi día por día. Ese puente aéreo que se estableció desde marzo del 58, el primer vuelo llevando armas de la Almería de San Cristóbal y también de Villamella, que había aquí una sí, parte la Almería de San Cristóbal, donde Trujillo hizo una fábrica de armas, donde se hizo la famosa carabina Cristóbal. Sí. Bueno, eso está en el libro documentado con nombre, apellido y día por día. ¿Quién propuso la venta de armas? ¿Quién le llevó la propuesta a Batista? Que fue Ramón Marrero Aristi en el 57. ¿Por qué le llevó? Porque los americanos le empezaron un embargo de armas a Batista por la opinión pública contra su dictadura. Embargo, entre comillas, siguieron vendiendo por debajo y facilitando ciertos insumos militares por debajo. Pero Batista salió a resolver un problema porque tenía desde diciembre del 56 una guerrilla, el ejército rebelde en la Sierra Maestra con Fidel al frente y necesitaba armas. Para hacer el cuento corto, ese puente aéreo, a partir de que Marrero le lleva la propuesta en el 57, en el 58 empiezan los embarques aquí, que fueron casi diarios, y que hubo días de 8 vuelos. Hubo días de 8 vuelos, o sea, 8 aviones, cargando y llevando. Para que se tenga una pequeña idea, fueron 10.000 carabinas las vendidas a Batista, no una, ni dos, ni tres. Y se le vendió desde bombas de napal hasta bombas de napal, de la que se utilizaron en Vietnam, Elías. Claro, exacto, y se usaron en Cuba contra población civil, y se usaron contra objetivos civiles y ciudades abiertas, bombardeadas por la aviación de Batista, como Sagua de Tánamo, Cienfuegos, Santa Clara, que sufrieron los embates de esas armas que se adquirían aquí, muchas, las municiones, y que Trujillo le vendía bien cara, porque para la época había balas de casi $2, una bala. Una bala. Entonces, claro, y se aprovechó. Y el último embarque de armas llegó a La Habana el 28 de diciembre del 58, 3 días antes de que se derrumbara la dictadura. Sí. Y, como bien dije, eso provocó una deuda de Batista con Trujillo, que luego cuando vino aquí, Trujillo le dijo que tenía que pagarle, Batista le dijo que no, que le tenía que pagar a él, era la República de Cuba, no él como persona. Y Trujillo le dijo, ¿usted cree que yo le voy a decir a Fidel Castro que me pague las armas con las que usted lo combatió? Entonces eso es absurdo. O sea, yo se la cobro a usted, que fue el que firmó el pacto. Y le cobró $6 millones al final. Wow. Tuvo que pagarlo porque si no iba a morir aquí. De hecho, estuvo preso. De hecho, le secuestraron gente de su entorno, de su seguridad y otros batistianos que estaban con él aquí. Él no vino solo. Le torturaron a los colaboradores. Le hicieron una campaña de prensa desde el 28 de enero
del 59 empezó la guerra en la prensa contra Batista con unas cartas de Bernardino, que todos sabemos que Félix Wenceslao Bernardino no hacía nada por sí solo, es decir, que lo hacía por órdenes de Trujillo. Empezaron en el Caribe una campaña contra Batista, cuyo primer artículo te da la tónica de los demás, y se titula Batista debería largar. Eso te dice ya todo. Pero tengo entendido, Elíades, que este conflicto, este enfrentamiento que tuvo Trujillo con Fulgencio Batista, teníamos con los fondos intereses económicos, como Sí. la guerra que se producía para obtener la mayor cuota azucarera hacia los Estados Unidos, quemando, boicoteando la producción azucarera. Elíades. Así es. A veces algunos de los defensores, tanto de Trujillo como de Batista, trataron de dar la imagen, el choque de personas o de caracteres. Es verdad que Trujillo, Batista tenía ciertos rasgos en su personalidad que Trujillo odiaba. Sí. Y Batista hablaba mal de Trujillo y Trujillo se enteraba. Es decir, había ahí una tormenta perfecta para hacer enemigos. Sí. Pero aparte de eso personal, y aparte de que Trujillo desde el 34 interceptó cartas donde Batista estaba vendiéndole armas a Estrella Ureña, a Ángel Morales, a Federico Velázquez, que estaban preparando una expedición en Cuba por el Mariel en el año 34 para venir a derrocar a Trujillo, Batista siendo jefe del ejército, por dinero, no por ideales, estuvo en la conspiración. Desde ese momento que Trujillo interceptó esta carta donde tenía la prueba, ya Trujillo lo sentenció. Okay. Porque Trujillo, claro, era un hombre astuto y se daba cuenta que Batista tenía una beta de traidor y de doblez, de hipócrita. Sí. Y lógicamente nunca confió más en él, aunque fueron aliados en determinado momento. ¿Y dónde fue el choque definitivo? En los años fines de los 40, principios del 50. ¿Qué se estaba peleando entre ambos alacranes? Una pelea de alacranes. ¿Qué peleaban? No por la democracia, ni por la soberanía, ni por las operaciones truvillistas en Cuba, ni porque hubieran desaparecido en el 50 Mauricio Báez, ni que mataron en el 55 a Pipi Hernández en la calle, nada de eso. Lo que estaba en pugna era que Cuba tenía unas cuotas azucareras desde la Segunda Guerra Mundial y antes, privilegiadas en el mercado norteamericano, que le permitía una entrada grande de dinero estable, porque había un subsidio y un precio estable, aunque bajara el precio en el mercado internacional. Sí. La producción cubana era grande, perdón, y se ubicaba en el mercado norteamericano, que era muy cerca, con lo cual los costos del comercio se abarataban. Sí. Mientras eso ocurría, la producción azucarera dominicana, que empezó a aumentar, había que venderla en Londres, lo cual disminuía el margen de ganancia. Claro. Pero Trujillo, además, empezó a invertir él como empresario en la industria azucarera y llegó a tener el control o ser dueño de 12 de los 14 centrales azucareros en funcionamiento en República Dominicana. Sí. Sí. ¿Qué significa eso? Que ese azúcar que se producía ya era su azúcar, era su bolsillo. Sí. Y fue esa guerra frontal que en el verano del 56 estuvo a punto de desatar una guerra que hubiese sido un crimen imperdonable para dos pueblos hermanos por los intereses económicos de dos tiranos. Sí, Elíades, interesante la parte de la historia no contada muchas veces en los libros, pero vamos a hablar de la actualidad y ya me están haciendo señas para que culminemos este segmento. Me gustaría extenderlo más, pero sabes que el tiempo de televisión es un tirano. ¿Cómo no? En esta semana que acaba de transcurrir, se celebraron elecciones en los Estados Unidos. Y esas elecciones que participaron Donald Trump y John Biden, han tenido sus características. Pero hubo un intelectual cubano que vivió en Nueva York, fue corresponsal del periódico La Nación, periódico argentino, La Nación, y él escribían sobre él lo que veía sobre las elecciones en
en los Estados Unidos, en Nueva York. Me estoy refiriendo a José Martí, estamos hablando de los años 40. No. Y si se pudiera establecer un paralelismo entre ese momento en que José Martí escribía y le enviaba al director del periódico La Nación, lo que él veía de cuando se celebraban las elecciones, no es muy diferente a lo que sucede ahora. O sea, sigue siendo lo mismo. Si me puede decir algo sobre esto. Sí, mira, yo tengo un canal de YouTube que transmite todos los días, en este momento, de 7:30 a 8:30 p.m., y que se llama Pensar la Historia. Te invito a todos los televidentes que les interese el tema, que se suscriban, porque ahí hablamos de historia de Cuba, del Caribe, República Dominicana e internacional también. Yo llevo dedicándole 2 días, antier y ayer, a ese tema, cómo vio Martí las elecciones en Estados Unidos. Y hoy concluyo con él describió las elecciones de 1884, en las cuales se presentó como candidato republicano James Blaine y como candidato demócrata Grover Cleveland, que fue quien ganó al final. Sí. Después de tantos años de dominio republicano, un demócrata obtuvo 2 periodos consecutivos en las urnas, que fue Cleveland, ganando en el 97. Entonces, ¿qué vio Martí en los Estados Unidos? Primero, admiraba las instituciones democráticas norteamericanas como un hombre venido de una colonia casi feudal española. Sí. Admiraba la libertad, admiraba la forma en que funcionaba, estaba organizado el país, la libertad de expresión, etc. Pero ¿qué veía mal? Que el dinero había empezado a corroer las instituciones norteamericanas. Sí. Que la abundancia de dinero y la lucha por el dinero había aplastado todos los intereses espirituales de esa nación y estaba acabando con estas instituciones como una gangrena, así la llamó, la gangrena de la fortuna. Sí. Y entonces, ¿qué vio en las calles? Él describe el 4 de noviembre de 1884, él salió desde las 6 de la mañana de su casa en Nueva York y estuvo hasta la madrugada recorriendo todo Nueva York y describiendo cómo transcurrían las elecciones. Desde los lugares más pobres, más bajos, hasta los lugares de las élites, donde estaban los ricos. ¿Y qué vio? Compra de votos, asesinatos, engaños, peleas, corrupción, los presos. Una cosa asombrosa, dice, los carceleros sacan a los presos el día de las elecciones para que voten y dejan la cárcel vacía y después los llevan porque le pagaron por cada preso que llevara a votar. Una cosa tremenda. Entonces, ¿cómo todo eso funcionaba? Pero dice al final, después de hacer esa crítica demoledora que te deja a ti angustiado por cómo funcionaba la democracia, entre comillas, al final te dice, pero aún así vale la pena. No hay mejor sistema que la democracia para ordenar los asuntos humanos. Sí. Y es verdad que se venden votos, pero hay muchos votos que no se venden. Claro, claro. Y es verdad que hay fuerzas terribles manipulando, pero hay otras fuerzas de la justicia vigilando. Sí. Por lo tanto, él se decantaba por perfeccionar, regenerar, limpiar, purificar el sistema electoral norteamericano. Sí, bueno, realmente ya ha avanzado el sistema no, la forma de hacer las elecciones, pero sigue latente estas situaciones en los Estados Unidos. Lo pudimos ver, por lo menos las informaciones que nos llegan a nosotros por los diferentes medios que muchas veces están parcializados. Bueno, Fiol, hemos tenido una interesante entrevista con Elías Acosta. Elías, te dejamos abierta la invitación para cuando haya otra publicación, nos pueda avisar con tiempo y acá nosotros hacer la entrevista correspondiente e interactuar, parlotear, como este programa se llama Parloteando, nosotros decimos parlotear con sal. Con una figura como usted, un intelectual cubano que ya se ha hecho dominicano. Así que agradecido de... Mucho gusto, Alejandro y Fiol, con mucho gusto. Haré cuando ustedes me inviten, es un inmenso placer. Sí, bueno, señores, hemos tenido la entrevista, la intervención del profesor Elías Acosta, historiador, investigador cubano, ya radicado en la República Dominicana. Hemos conversado sobre su más reciente obra, Bosch contra Trujillo. No se vayan, que el programa sigue después de este
compromiso comercial.